Buenas noches con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar conectados. Bienvenidos al espacio Unbuilt. Este mes vamos a iniciar con una miniserie. Vamos a hablar acerca de casas construidas en el Ecuador y el día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Juan Pablo Estudillo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Luis, muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio también. No, gracias a ti por haber aceptado. Como les comentaba a todos, el día de hoy empezamos esta miniserie. No se olviden que los videos quedarán después cargados para que se puedan reproducir varias veces en YouTube. Y bueno, vamos a dar paso a Juan Pablo. Les voy a presentar. Juan Pablo es arquitecto, máster en proyectos arquitectónicos. Tiene especialidad en diseño y planificación urbana. Arquitecto fundador de Táctico, taller de arquitectura desde el 2014 hasta la actualidad. El trabajo de esta oficina ha sido publicado en varios medios y plataformas digitales. Han recibido premios y menciones en varios concursos bienales y asisten regularmente como talleristas y proyectistas a varios eventos a nivel latinoamericano. El proyecto que nos va a presentar es la casa 15 Patios, ubicada en Cuenca. Bueno, qué gusto tenerte, Juan Pablo. Y bueno, para empezar quisiera hacerte una pregunta referente a tu taller. Como les comentaba, está desde el 2014, ¿no es cierto? Y tengo entendido que igual hacías unos conversatorios de varios temas. Me interesa también esta parte personal de cuáles son tus intereses más allá de la arquitectura también. Y ya para entrar en el proyecto, en el marco de que es un proyecto tal vez privado, es una concesión, ¿de dónde nace la concesión de este proyecto? Cuéntanos un poco al respecto. Chévere Luis, buenísimo y empecemos un poco entonces. Bueno, primero quería contarte, te estaba contando hace un rato también, yo nací de, a ver, la arquitectura en definitiva fue mi vida desde muy chiquito, ¿no? Estuve como muy relacionado. Me encantó siempre el manejo de los materiales, el uso de la tierra, el manejo, o sea, el tocar las cosas y armar cosas, ¿no? Y desde ahí creo yo que también hubo una vocación muy fuerte por la enseñanza, ¿no? Tuve la suerte de ser profesor durante un tiempo en la Universidad de Cuenca y claro, siempre con esta visión más bien del aprendizaje en la vida real, ¿no? Como de incomodarles un poco a los estudiantes a que puedan salir y palpar esa vida del arquitecto que realmente involucra temas mucho más apasionantes que el estar metido en un aula, ¿no? Y además creo yo y estoy convencido de que la arquitectura tiene que dejar de ser ese oficio técnico que todo el mundo ha percibido y volverse realmente un servicio mucho más humanista, ¿no? Que como decíamos, siempre hemos pensado, no solamente la arquitectura da cabida al hombre, sino que debe dar cabida a otros seres, ¿no? A la naturaleza, a los animales, etcétera. Entonces, tampoco es cierto que el hombre o el arquitecto, o la mujer arquitecta o el hombre arquitecto deben diseñar solo para el hombre, ¿no? Sino que realmente en la actualidad se hace mucho más vigente el involucrar estas otras formas de vida dentro de los espacios, ¿no? Entonces tuve la suerte de ser profe, con la muy mala suerte de que lamentablemente en las universidades públicas del país la política reina y campea y por lo tanto eres incorrecto cuando no haces lo que te dicen y claro, yo soy uno de esos profes que no estará nunca agachando la cabeza para recibir castigos de la política, ¿no? Entonces, claro, a la larga ya no soy profe de la U, pero ese espacio de generación de conocimiento creo que se quedó siempre como metido dentro del taller, ¿no? Y desde ahí, Táctico más bien siempre ha intentado que sus proyectos sean súper colectivos, que involucren mucha gente y sobre todo generar reflexión, conocimiento, experimentación y todo lo que pueda meternos en este mundo de las reflexiones y de la construcción de ideas, ¿no? Ahora hablando del proyecto este, ya vamos a entrar un poco en el tema, pero parte, yo diría, de una reflexión de ciudad súper fuerte, ¿no? Y por eso cuando me decías que sería chévere hablar sobre casas en este espacio, yo te decía, me parece perfecto que luego del COVID, o que aún seguimos viviendo, se hable de 15 patios, ¿no? Que fue un poco una reflexión previa al coronavirus de hace muchos años, de hace casi ya 6 años, pero creo yo que ya veía venir algunas cosas de las formas de vida que están en este planeta y causando un montón de destrozos y daños también, ¿no? Esta forma de vida poco sostenible, ¿no? También. Entonces, un poco por ahí fue, es un encargo privado,
que entró en contradicción un poco con otros ejercicios que yo había venido haciendo y habíamos venido observando, que es este tema de la vida privada en condominio, ¿no? Entonces, por ahí es un poco la introducción, ya les iré contando un poco más, pero eso te cuento. Perfecto, entonces cuando tú quieras, Juan Pablo, podríamos iniciar con la presentación. Perfecto, ahora voy entonces, te comparto ahora la pantalla y me cuentas cómo va. Claro. No sé si le pueden ver ahora. Sí, sí, se comparte perfecto. Perfecto. A ver, ahora debe estar en pantalla completa, ¿sí o no? Sí, Se puso en pausa la pantalla. A ver, veamos qué. Cuando le pongo en pausa, no se está pasando las diapositivas, ¿verdad? no, ajá, ahorita no se están pasando. Sí es verdad que se quedó congelado. Cuando le pongo en pantalla completa pasa eso. Voy a tener que hacerle así sin... Ahí está. Ya, ahí está bien. Ahí está Ajá. bien. Uh-huh. Bueno, perfecto. A ver, táctico taller de arquitectura. Como me contaste que es un poco relajado el evento y la Sí, conversación, claro, seguro. les voy a contar un poco qué es táctico previamente a la casa, ¿no? Porque tiene como muchas lógicas detrás, ¿no? Táctico taller de arquitectura nace de un problema, diría yo. Nosotros trabajábamos, yo era profesor en la universidad y luego teníamos un proyecto que se llamaba Cuenca Ciudad Universitaria, ¿no? Que era un proyecto que venía desde hace muchos años en la universidad y que proponía la reflexión de la universidad vinculada a la ciudad, ¿no? Cómo la universidad puede influir, incidir, cambiar, modificar las conductas de la ciudad a partir de sus propias necesidades, ¿no? Es decir, una universidad que sale a las calles y que logra generar empleo, logra generar proyectos de ciudad. Y desde ahí se llamó Cuenca Ciudad Universitaria. Lo bueno de este proyecto es que tuvo hasta la nominación o el reconocimiento de la Asamblea Nacional, que nombró a Cuenca como ciudad universitaria e incluyó dentro de su presupuesto general destinar un fondo para que Cuenca vaya caminando hacia ese fin, ¿no? Es decir, que Cuenca tenga su desarrollo más centrado en el conocimiento, en los saberes, en las artesanías, etcétera, en muchas formas de saber, que no solamente es la academia, eh, y tenía como muy buena perspectiva de proyecto, ¿no? Dentro de ese proyecto empezamos a hacer muchísimas cosas dentro de la ciudad, como por ejemplo en el 2009 ya planteábamos temas de movilidad, temas de cómo la bicicleta puede ser una alternativa de transporte, eh, no en contra, o sea, diría yo que la visión que tuvimos fue nunca ponerle a la bicicleta en contra de los vehículos, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando ahora. Ahora el que anda en carro es malo, el que anda en bicicleta es bueno, ¿no? Y yo creo que no es mucha responsabilidad de la gente solamente el escoger uno u otro medio de transporte, sino que realmente la ciudad nos ha obligado a decidirnos por uno de ellos, ¿no? Ya diría yo, si la ciudad fuera una ciudad a escala realmente cómoda, creo yo que todo el mundo usa la bicicleta, como nos ha pasado ahora en la época de pandemia, en la que hay que moverse poco, ¿no? Entonces, si la ciudad nos obligara a movernos poco, realmente creo yo que las alternativas de transporte serían otras. Desde ahí trabajábamos estos temas de movilidad. Te cuento, 6 años más o menos que hicimos proyectos de movilidad, hasta llegar a convocar en la última reunión de bicicletas que hicimos en Cuenca 16,000 personas en bicicleta en las calles, ¿no? Y así diría yo que empezó como esa noción de que realmente desde el lugar en el que estemos, si eres profe, si eres estudiante, si eres arquitecto, si eres médico, si eres cualquier cosa, al final eres un ser humano como todos, un ciudadano como todos, y debes de influir e incidir en la ciudad, ¿no? Y en los cambios positivos que puedan darse en ella. Entonces, este proyecto de Ciudad Universitaria, como te cuento, marcó un antes y un después en el pensamiento del equipo que trabajábamos ahí. En eso, los cambios políticos de la universidad optaron por también imponer otras visiones que nada tienen que ver ya con la ciudad, sino que cerraron más bien la universidad puestas adentro, ¿no? Con lo cual el proyecto quedó, eh, diría yo, que segregado a un tema operativo nada más. Pero, claro, yo era parte ya de la universidad y el equipo con el que yo trabajaba, que eran mis estudiantes además, eran mis alumnos, luego pasaron a ser parte del equipo de dibujantes, luego ya se graduaron de arquitectos y fueron parte de los arquitectos que hacíamos el proyecto. Claro, cuando cambió el tema político, les mandaron sacando a todos, ¿no? Yo, claro, me sentí como súper responsable, corresponsable,
de esa realidad y terminé también poniendo mi carta de separación a este espacio, ¿no? Que obviamente, supongo yo que el rector estaba pensando hacer lo mismo, pero le facilité un poco las cosas y a la larga, esa corresponsabilidad con este equipo de jóvenes que siempre tuvieron las buenas energías de trabajar para la universidad, diría yo que fue lo que hizo que se genere táctico, ¿no? Como que esta noción de las prácticas colectivas, de cómo realmente debemos ser corresponsables de las cosas que pasan. Y entonces, enseguida que pasó esto, nos invitaron a Venezuela a dar una charla, me invitaron solo a mí, y en esa ocasión lo que yo hice fue realmente decir, a ver, me invitaron a mí, táctico, somos un equipo, listo, lo que me dan a mí para pasajes y hotel, dividimos para 4 y el resto como que ajustamos todos, ¿no? Y realmente fue un cambio, como te cuento, en la noción de cómo debe funcionar un taller de arquitectura, en cómo todo debería ser compartido realmente sin privilegios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, te diría yo que nació Táctico. Táctico nació en Venezuela, justamente en una invitación que tuvimos por allá, y desde ahí estamos como funcionando, ¿no? Ahora sí, para entrar un poco, ya desde ahí, yo quería comentarte un poco la visión que tenemos del trabajo, ¿no? Del trabajo colectivo, colaborativo y demás. Y entonces lo que motiva un poco este proyecto de 15 patios es justamente esta dualidad que yo diría que debe desaparecer de a poco, de adrede e intencionalmente está el blanco y el negro, porque justamente esta dualidad de dividir las cosas por facilidad de entendimiento de la razón entre lo malo y lo bueno, lo blanco y lo negro, lo alto y lo bajo, lo gordo y lo flaco, etcétera, que nos rodea en el día a día, creo yo que ha marcado la ciudad con la que estamos ahora, o la que tenemos que asumir como nuestra, y que obviamente tiene que ver con esto, ¿no? Como que la ciudad que queremos hacer y que queremos vivir frente a la ciudad que hacemos o dejamos de hacer. Yo creo que ahí en el hacemos me refería a esas personas que simplemente, incluido, nos subimos en un coche, vamos al trabajo, regresamos a la casa, comemos, nos vestimos, trabajamos, dormimos y así, como una rutina enorme, dentro de la cual no cabe el preguntarse lo que estamos haciendo, ¿no? Es como que simplemente vives y pasas hasta que te llegue la hora de ya no estar más en la ciudad, ¿no? Frente a esta otra ciudad, que es la que yo diría que a todos los arquitectos al menos debería motivarnos, que es realmente el pensar la ciudad con cada acto que tenemos, ¿no? Desde una casa que hacemos, un edificio que hacemos, una vereda que hacemos, en cada una de esas decisiones que tomamos con el poder de planificar y generar una construcción social, realmente incidimos en el comportamiento de la ciudad, ¿no? Entonces decía yo, es de esa ciudad que queremos y que además es la que queremos vivir, ¿no? No solamente que queremos proyectar, porque yo sí tengo como muchos peros, como bien decías hace un rato, también soy urbanista, eh, tengo muchos problemas con los urbanistas que creen que pueden planificar la ciudad desde un escritorio en una municipalidad, basándose todo el tiempo en datos estadísticos sin ni siquiera conocer la realidad, ¿no? Entonces, desde ahí te diría, yo soy el urbanista que prefiere salir a la calle, conocer gente, hablar con ellos, entender su lógica y desde ahí con ellos proyectar la ciudad, ¿no? Esta ciudad, un poco para ir entrando ya más en el tema, yo le ponía algún día a la ciudad de los límites, ¿no? Y es un poco ir reflexionando sobre lo que está pasando, sobre lo que ya ha pasado, esta ciudad de las murallas, ¿no? Esta ciudad que cada vez te separa más de los otros, el tema de la propiedad privada, ¿no es cierto? De todo cerrado, todo prohibido, estos espacios que cada vez se vuelven más individuales y que llega al extremo de construir el muro de la vergüenza en Lima, ¿no? Que obviamente es esa ciudad segregadora que divide a los ricos y a los pobres, ¿no? Y esto es una realidad textual. Uno puede ir, nosotros hemos ido, trabajamos allá con un grupo de amigos de Perú, con José también de los Natura estuvimos aquí, con Marta Macaglia, que es de Semillas de Perú, reflexionando un montón sobre este tema de la segregación, de los muros, de cómo al un lado pueden vivir todos los políticos de dinero y al otro lado toda la gente pobre de Lima, ¿no? Esa ciudad que segrega no solamente en el aspecto físico, arquitectónico, etcétera, también te segrega en cuanto al uso del transporte, ¿no? Estas casas del lado derecho de su pantalla son personas que
le han empezado a llamar al espacio la ciudad dormitorio, ¿no? Porque a la larga son personas que salen a las 5 de la mañana durante 14 horas de su casa y regresan solamente a dormir, porque de aquí a Lima, en un transporte público, te puedes hacer 3 horas a su lugar de trabajo, ¿no? Sus 8 horas de trabajo y 3 horas de regreso son 14 horas de estar fuera de casa, ¿no? Versus al otro lado del muro, las personas tienen su carro propio, las distancias se disminuyen, tienen tiempo para descansar, etcétera, ¿no? Como que hay dos realidades totalmente diferentes. Este mundo que ha dividido justamente esto, Perú tiene muy marcado, muy marcado esta segregación, ¿no? Entre los ricos y los pobres. En Guayaquil hemos visto cosas similares. En Quito no es tan exagerado, pero existe. En Cuenca, te diría yo, es menos visible, pero también hay. Y a la larga los arquitectos estamos en esa moda de construir el muro, ¿no? De pensar en lo que separa más que en pensar en lo que nos puede unir, ¿no? Ha empezado a existir este tema de la ciudad de los privilegios o de los privilegiados, ¿no? Que es lo que marcó, yo creo que el COVID evidenció todo esto en Guayaquil, ¿no? La ciudad de los privilegios. Esa ciudad que realmente tenía todo el derecho, todas las facilidades de quedarse en casa en esta época, versus los otros, que son los que no tenían siquiera casa y no tenían dónde quedarse, ¿no? Entonces ahora ya te venden la ciudad de los privilegios, que además tiene vista al mar, a un mar que es de todos, a un río que es de todos, a un parque que es de todos, eh, a una naturaleza que es de todos, pero sin embargo ya empiezan a ser propiedad privada también, ¿no? Y esto está de moda también hacia, hacia Jama, ¿no? Y parte de Esmeraldas, que ahora es como la playa más cercana a Quito, ¿no? Esta ciudad de los privilegiados que generó una isla, Mocolí, en Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Donde todos son privilegios también. Frente a esta otra ciudad, que es la que nos preocupa un montón, que es la ciudad de los otros, ¿no? La ciudad de los, como decíamos hace un rato, de los pobres, que inclusive ha llegado a diferenciarnos así, ¿no? No sé si todos los comentarios del COVID que al menos yo pude leer eran los malos los que salían a trabajar y los buenos los que se quedaban en casa, ¿no? Pues la ciudad de los malos es la ciudad de los necesitados, la de los pobres, las que necesitan salir a trabajar, partirse el lomo todos los días para llevar algo de comida a su casa, versus la ciudad de los que sí podían quedarse en la casa porque tenían un trabajo estable o ingresos mayores o eran empresarios o cosas de ese tipo, ¿no? Lo malo es que nos estamos yendo hacia allá, o sea, el mundo y la ciudad nos está obligando a creer cada vez más en que hay estas dos cosas, los buenos y los malos, y que además están divididos así, tal cual, por una línea, ¿no? Que nos separa. Esto se ve mucho en Cuenca, y ahí vamos ya como llegando al proyecto, y creemos entonces que las leyes también han sido creadas para los malos, ¿no? Y es ahí donde nace nuestra querida ordenanza que legisla la actuación de la arquitectura en el territorio, ¿no? Esta ordenanza es de 1998, es decir, tiene ya 20 años, 22 años, y sigue siendo nuestra ordenanza vigente en la actualidad, ¿no? Seguimos actuando con arquitectura de hace 22 años, con límites de hace 22 años, que realmente condicionan muchísimo, muchísimo la actuación del arquitecto, ¿no? Eso nos lleva a que también hay el lote del bueno y el lote del malo, ¿no? Hablando de esta ciudad de los buenos y los malos. De hecho, hicimos un edificio acá en Cuenca nosotros y tuvimos ese problema, ¿no? Justamente este ejemplo de aquí. El edificio de un bueno, en teoría, entre comillas, es el edificio que puede adosarse a los dos lados y construir los pisos que quiera según su rentabilidad, ¿no? Y el edificio de un malo, entre comillas, también es el edificio de un familiar, de un taxista, que logró generar recursos para sus hijos y darles un departamento, ¿no? Pero dentro de la legislación está permitido el de la derecha para los buenos y para nosotros, cuando hicimos el proyecto, nos dejaron construir solo el edificio de la izquierda, ¿no? Están juntos, pues, o sea, se ve así, tal cual, ahí están los edificios, y la legislación te permite que pase eso, ¿no? Desde ahí, entonces, decíamos nosotros en la reflexión del proyecto 15 patios, justamente, ¿para qué existen los arquitectos? Si a la larga la ordenanza se podría resolver en un programa o en un software que tenga un diagrama de flujo en el que simplemente vas dando órdenes a la computadora y se imprime el proyecto, ¿no? Ya casi la reflexión del arquitecto como que sobra, ¿no? Entonces tendrías un lote cualquiera en el cual lo primero que te dan son como los retiros,
¿no es cierto? Ya con lo cual te condicionan una actuación arquitectónica, ¿no? A todos. Una vez que estableces los retiros, decíamos, podrías darle un enter, ¿no? Si tienes un piso, te pone cubierta inclinada. Acá en Cuenca es obligatorio que tengas cubierta inclinada, recubierta de teja, en muchos sectores de la ciudad. De nuevo, con lo cual la actuación del arquitecto y la reflexión del arquitecto cada vez va perdiendo, diría yo, que identidad, autoridad o libertad, si quieres también, ¿no? Resulta que enseguida de eso, cuando quieres hacer 2 pisos, das otro enter y claro, te obligan a que si creces un piso, te retires de los vecinos de 1,50 m, ¿no? Con lo que la casa empieza a tener ya esta formita más simpática, ¿no? Y de nuevo, si quieres tener como una guardilla, la obligación es que tengas cubierta inclinada con techo de teja. Si vas a 3 pisos pasa esto, ¿no? Una vez que en el segundo piso ya te retiraste 1,50, pero vas al tercero, ya no puedes retirarte solo 1,50, tienes que retirarte 3. Con lo cual, ya esta tosta, así como de cumpleaños, va tomando más forma simpática, ¿no? De nuevo, si quieres ponerle techito, ganas metros cuadrados, ¿no? Y así, N pisos. Pero si quieres un piso más, tienes la obligación de ponerle techo, ¿no? Entonces, imagínense un edificio de 6 pisos con un techito, que además en el último piso te obligan a retirarte 3 metros de los lados. Date cuenta que esto es como todos los edificios que puedes encontrar en Cuenca, ¿no? Un cliente nunca te va a decir, ¿sabe qué? No le haga el último piso porque queda feo, sino hágale porque son más metros cuadrados, ¿no? Entonces, a la larga, la reflexión del arquitecto está totalmente condicionada, hasta en temas de forma, por una normativa, ¿no? Si te fijas, este es el resultado de haber ido aplicando la norma, ¿no? Aquí no hay mucha ciencia, digamos, detrás de este programa y podría tranquilamente estar en un documento o en un software, ¿no? Que simplemente vayas poniendo datos y te arroje el resultado, ¿no? A partir de esa reflexión nace 15 patios, justamente con esa idea de los límites de esta ciudad, de los buenos y los malos, de la distancia que ha existido siempre, diría yo, no solo ahora que estamos en esta época de pandemia, sino con la distancia enorme que hemos marcado entre lo privado y lo público, entre los muros que separan las ciudades. Y por aquí, cuando publicamos este proyecto en el 2014, en una convocatoria que hicieron la Bienal de Argentina, se publicó en un libro que se llamaba 3060, ¿no? Que son cuadernos de arquitectura. Y publicaban una nota dentro de su editorial que nos pareció súper simpática, que le pusieron como título filtros de identidad, filtros de intimidad, perdón, ¿no? Y es este tema que, claro, nosotros habíamos pensado cómo la arquitectura puede ser un filtro que puede ir dando diferentes grados de privacidad o de apertura dentro de la vivienda, ¿no? Y además de la vivienda con la ciudad, porque nosotros nunca hemos querido perder esa noción de que estamos inmersos en una ciudad, ¿no? Nace aquí entonces la contradicción primera cuando nos encargan este proyecto de hacer un condominio privado, ¿no? Cuando ya habíamos venido discutiendo muchísimo el tema de que el condominio privado segrega, que genera estos guetos de separación enormes en los que la empleada o el empleado todavía siguen entrando por la puerta de atrás, etcétera, ¿no? Como todas esas cosas que vemos en el día a día y nos parecen normales y que para nosotros realmente eran como una distorsión enorme de la política, de la sociedad, de la comunidad, etcétera, ¿no? Empezamos entonces a investigar, a buscar, a ver cómo realizar este proyecto a partir de los límites y empezamos justamente con esta ciudad que decíamos, ¿no? Esta ciudad que construimos, la ciudad que queremos. Estos diagramas de aquí fueron como una protesta, un manifiesto en aquella época contra la ordenanza. Fíjate que en el primer dibujo es lo que la ordenanza te permite, ¿no? Simplemente retiro frontal, retiro posterior, usted ponga la casa en la mitad del terreno, lo que pasa en el lote de atrás o en el terreno de atrás no importa. En el frente ponga el carro siempre. O sea, todo está determinado por la ordenanza, ¿no? Enseguida de eso, cuando quieres empezar a darle algo a la arquitectura, te dicen, listo, si usted quiere volarse hacia el frente, solo puede volarse 1,50 m, ¿no? Con lo cual empiezas a tener el caso 2. Después, si quieres hacer patios, ya empiezas como a tener estas nociones de, bueno, retírese 3 metros, que es lo que la ordenanza le dice, pero bueno, siga como manteniendo el carro al frente, ¿no? Y así íbamos como sumando criterios, íbamos haciendo todos los pasos a ver qué podemos limpiar y qué podemos quitar, construyendo en base a la ordenanza, ¿no?
empezábamos a ver que el volado de unos 50 por aquí también me quedaría pésimo. Cómo generar relaciones, cómo lograr este tema de los límites y de los vínculos. Y así íbamos como probando hasta encontrar que hay un sinnúmero de oportunidades, pero claro, realmente el trabajo del arquitecto tiene que ir como en pensar cómo darle la vuelta a la ordenanza, ¿no? O cómo jugar con esas reglas sin romperlas, pero realmente dándoles la vuelta, ¿no? Y entonces lo primero que salió fue el tema de construir el condominio privado más bien desde lo público, ¿no? No nos interesaba, digamos, en teoría, voy a poner siempre en comillas, no nos interesaba tanto la vivienda como tal, pero sí el espacio público, ¿no? Entonces dijimos, listo, ¿cómo hacemos más patios? ¿Cómo hacemos más espacio público en un condominio privado? Hasta aquí habíamos llegado ya, cuando yo en el año, si no estoy mal, 2003 puede ser, no, un poco más, 2007 puede ser, me contrataron para hacer un condominio. Claro, yo era todavía muy inexperto, diría yo, en muchos temas y, claro, hicimos un condominio de 9 viviendas. Yo con toda la arquitectura moderna encima, que te proponía hacer ventanas grandes de piso, techo y todo lo demás, intentando resolver un condominio de este tipo. Así lo hicimos, con ventanas piso, techo, las casas transparentes en muchos espacios. Y cuando la gente empezó a habitar, lo primero que hicieron fue poner cortinas, ¿no? Entonces empezaron como las primeras preguntas de si realmente eh, pones ventanas, piso, techo, etcétera, etcétera, que era lo que veíamos como imaginario de arquitectura, perdón, a la larga condicionaba la vida de la gente, ¿no? Entonces empezamos a pensar todo eso, cómo involucrar, sí, nociones de arquitectura moderna que nos parecen siempre rescatables desde muchos aspectos, sobre todo del tema de las relaciones espaciales que se pueden generar, pero a su vez conservar la privacidad de la gente, ¿no? Que al final ellos puedan tener la capacidad de decidir. Entonces entendíamos lo que te decía hace un rato, que la arquitectura no es solamente para el ser humano, sino para el ser humano y sus relaciones con otras especies, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, la naturaleza empieza a jugar un papel fundamental en el proyecto. Cuando empiezas a pensar como un filtro puede ser un árbol, como un filtro puede ser una textura, cómo todos estos elementos conjugados pueden evitar que pongas cortinas. Y entonces sale el primer tema de por qué la sala tiene que estar al frente, ¿no? Como que lo que nos han enseñado, ¿no? Como que el dormitorio de padres siempre tiene que estar al frente, ¿no? La sala siempre tiene que estar al frente. Entonces decíamos, listo, tiene que estar al frente, pero ¿qué frente, no? Entonces tal vez una de las razones que pueda dar sentido al proyecto puede ser que esté un poco más detrás, ¿no? Como que le movemos un poquito. Pensábamos en el carro, ¿no? Y decíamos, el carro siempre condiciona, pero separa, ¿no? Desde que existe el carro, la gente ya no camina a su casa, sino que va al trabajo, regresa, mete su carro, se baja del carro y entra a la casa. Nunca hay como esa relación con el vecino, ¿no? A la par de esto, nosotros trabajamos en el Centro Histórico de Cuenca y te diría yo que mientras algún día nos invitaron a exponer algo de Centro Histórico y contábamos la relación entre el Centro Histórico y la nueva ciudad, como que la ciudad vieja y la ciudad nueva, ¿no? Y yo decía, la ciudad nueva es la que yo vivo en un departamento, llego, guardo mi carro, la única persona con la que me encontré durante 4 años que vivía en un edificio era con el guardia de la entrada, ¿no? Que además era mi amigo, se llamaba Luchito, después se llamaba Carlitos, y así, como era con la única persona con la que yo me relacionaba, ¿no? Pero realmente al resto de vecinos no les vi nunca, ¿no? En cambio, en el centro histórico, que es donde yo paso todavía 8, 9, 10 horas al día, eh, te encuentras con todo el mundo. La tienda te dice, vecino, ¿cómo va? Te fían. Hay unas relaciones humanas súper intensas, ¿no? Te sabes los nombres de los vecinos, te cuentan los problemas, o sea, hay todo un tema de interacción social súper interesante. Entonces decíamos, el primer problema es el carro, porque justamente llegar a tu casa y abrir la puerta del carro y bajarte y entrar, te vuelve individuo, ¿no? Versus caminar, que te vuelve un poco más colectivo. Entonces los carros irían en una parte realmente predominante del terreno, que fue nuestra primera lucha, ¿no? A esto hay que sumarle que este proyecto no fue un proyecto en el cual nosotros actuamos como agentes inmobiliarios ni nada, sino que realmente las decisiones finales estuvieron en el cliente. Entonces imagínate la lucha de decirle, ¿sabe qué? Sí, en su terreno pueden entrar 6 casas, pero vamos a hacer 5
porque una de ellas es un parqueadero, ¿no? Claro, la rentabilidad del proyecto podría haberse ido para abajo y el cliente podría haber huido y no habernos contratado más. Y luego de mucho tiempo de discutir, diría yo que aceptó que esta relación de dejar el coche así como a 40 metros, por decirte algo, de la casa del último, te permitiría que llegues y vayas saludando al menos a la gente que está dentro de la casa, de las casas, ¿no? Como que te topes con el vecino y puedas interactuar. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, dejarle a los carros un poco lejos, lejos me refiero 30 metros, ¿no? No más. Y que sin duda puedan bajar las personas, recorrer este espacio que es público, hay un camino público que conecta todas las casas y que te permita estas nociones de encontrarte y de generar relaciones con los vecinos, que para nosotros, ahí entró un poco el tema de la duda, de la discusión, si un muro cerrado te da seguridad en la ciudad o la vecindad te da seguridad en la ciudad, ¿no? Entendíamos que un muro a la larga lo que hace es quedarse callado, quieto y dejar que el ladrón se suba por encima y saque las cosas por arriba, ¿no? Pero no avisa a nadie, el muro está ahí, ¿no? Versus 5 vecinos que pueden avisarse entre ellos, ayudarse, apoyarse, gritar, saltar, asustarle, lo que sea que pase a un ladrón. Realmente le veíamos como que esa era la seguridad del proyecto, ¿no? Todo lo que te voy contando es como lo que nos pasó con el cliente, como esas discusiones largas de los muros. Te cuento que el cliente además hizo su casa en Quito. Yo fui como no el arquitecto diseñador, pero le ayudé a construir su casa. Y la discusión con él era algo como, tengo poco presupuesto, listo, hagamos los muros en bloque, ¿no? Yo en aquellas épocas, hace más de 10 años. Y tenía unos ventanales enormes, entonces me decía Juan Pablo, pero los ladrones van a entrar rompiendo la pared. Yo le decía, es que el bloque no es resistente, ¿no? Me decía, el bloque de hormigón o el bloque de pomes no es resistente y por lo tanto, con un combo entran rompiendo la pared. Yo decía, es más fácil entrar rompiendo la puerta o la ventana que romperte una pared de bloque, ¿no? O sea, en todo caso deberías no poner ventanas grandes para que no se metan los ladrones. Y ahí es cuando empezamos a pensar en esto de que la arquitectura no tiene todas las responsabilidades, ¿no? O sea, la arquitectura no tiene por qué darte todas las seguridades, porque hay otros artefactos o artilugios que pueden ayudar a que eso pase, ¿no? No nos parece lógico hacer ventanales grandes para luego poner rejas a que no se metan los ladrones, ¿no? Cuando más bien la lógica debería ser construir comunidad y que la comunidad se cuide, ¿no? Se autoproteja. Entonces, de ahí nació esta idea de los 15 patios, partiendo de la idea de que cada casa debería tener 3 patios en función de sus relaciones sociales, ¿no? Entonces, un primer patio social, que es el que está cerca de este camino público, un patio intermedio, que es un patio de transición entre lo público y lo privado, y un patio posterior, que en nuestro caso pensábamos que es el patio de la familia, ¿no? Como el patio de hacer comunidad familiar, si quieres. De ahí salió el tema de que, claro, aquí en Cuenca, en esa época, estábamos muy acostumbrados a que el patio de atrás sea el lugar de secado de ropa, ¿no? Entonces, siempre en la planta baja estaba la lavandería, con ello la lavadora, la secadora y el fregadero de ropa. Y lo cual ponía ya un uso o ponía una actividad que iba a condicionar el desarrollo de ese patio, ¿no es cierto? Iba a terminar siendo, como ya nos pasó en el proyecto anterior que te contaba, el lugar de colgado de la ropa, ¿no? Y a la larga, un patio posterior, así, llamado con todo su nombre, ¿no? Como el patio menos importante. Entonces pasó por la reflexión de qué pasa si la lavandería le ponemos en un segundo piso, ¿no? Y con eso dejamos que el área de abajo realmente vuelva a ser un espacio de conexión, de relaciones, etcétera, ¿no? Obviamente, para conseguir eso, debíamos pensar en los límites, en los materiales como límites, y entonces ahí surgió este tema de irnos a meter en una fábrica, entender cómo se puede fabricar un ladrillo en Cuenca de este tipo, que no tenga varillas cruzadas, que no tenga hormigón por todo lado, que sea un muro bastante limpio, pero sea estructural. Y entonces empezamos a entender cómo estas bolitas que salen ahí con cemento permiten que también hayan varillas que cruzan, pero que no se vean. Y entendimos algo súper importante, ¿no? Cuando llegamos dijimos, hagamos un ladrillo cuadrado con huequitos cuadrados, ¿no? Que es lo que hemos visto ya en otros ejemplos muchas veces, ¿no? Y
claro, el hecho de estar metido en la fábrica de ladrillos con los artesanos de ladrillo es increíblemente interesante porque aprendes un montón. Ellos nos decían, fíjese que si este hueco en lugar de ser circular fuera cuadrado, lo que hace es disminuir la sección del borde del ladrillo, ¿no? Con lo cual el ladrillo es mucho más frágil. Mientras que si lo hace circular, hay zonas de macizado dentro del mismo ladrillo que le permiten ser un muro de carga también, ¿no? Entonces, bueno, nos decidimos por hacer el muro de ladrillos circulares que no habíamos visto. Y entonces empezamos a arreglar la planta, ahora sí ya con estas decisiones clarísimas y renunciables, que eran el tema de las relaciones con la ciudad, las relaciones que van de lo privado a lo público, de lo público a lo privado dentro de la casa, e impusimos una más, que es que siempre estando en la casa tengas conciencia de que estás relacionado con otros, ¿no? O sea, siempre tienes gente a tu lado, que no es solo tu familia, y eso le vuelve muy, muy interesante al proyecto, desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, ahí sí, rescatando cosas de que siempre, siempre voy a tener yo, y te diría ahí con los amigos míos que trabajamos en Táctico, hay como una inclinación muy fuerte hacia la arquitectura moderna por un tema de claridad, nada más, por un tema de hacer que los proyectos sean muy didácticos, ¿no? Y de que realmente no elevemos a la arquitectura a ese nivel de arte abstracto, contemporáneo, que nadie puede entender, a no ser de que tengas un guía en una bienal de pintura, ¿no? En la que ya no hay ni pintura, sino tienes que irte con el guía que te cuente que la sensación del artista en esa época fue de tempestad y que por lo tanto tienes que sentir lo que él sintió, ¿no? Para nosotros la arquitectura moderna como que dejó de lado eso, se desprendió de todas estas ataduras conceptuales y permitió que la arquitectura sea para todos, entendida por todos y que sea muy fácil de usar también, que sería como el fin último de la arquitectura, ¿no? Fíjate que al decidir que hay un bloque de servicios en el que están las cosas que se pueden ver y las que no, y el resto de la edificación se asiente sobre él, habían decisiones clarísimas de proyecto, ¿no? Entonces, al entrar, que se entra por esta parte, no sé si la manito se ve, amigo Luis, sí, súper. Si estoy yendo muy rápido o estoy hablando mucho, ahí me haces callar tranquilamente. No, que va, está súper interesante, no te preocupes. Está bien, y sí se ve la mano. Chévere, ya. Entonces empezamos con este bloque que te decía que es un bloque bastante ciego, en el cual tienes al comienzo como un lugar de bodega y de donde estaría el cilindro de gas y todo lo que llega, lo que tiene que llegar de la ciudad para abastecer la vivienda. Y al ingresar ya empiezas con un baño social, la zona de circulación, que nos parecía que era el vínculo importante de la casa con el resto de la casa. Y al final tienes la cocina, ¿no? Que nos parecía la actividad justa y necesaria para que el patio de atrás se active. Entonces, si te fijas, en la parte de acá atrás hay una parrilla relacionada a la cocina, la ventana de la cocina se abre. Entonces, la idea es interactuar en esta zona como una extensión del comedor, una extensión de la cocina y un área social de uso intenso, ¿no? En el segundo piso se recogían esta necesidad un poco de los 3 dormitorios, que es como ya muy, muy caminada en Cuenca. O sea, las familias tipo empiezan como a tener ya casi siempre, digamos acá, de cierto estándar, ¿no? Obviamente de cierto presupuesto para arriba, digamos. Las familias empiezan a tener como máximo 2 hijos, como máximo un hijo y un lugar para estudio o un lugar para invitados, que son lo que siempre un poco te van pidiendo, ¿no? Pero, claro, lo contradictorio aquí es que las familias que menos recursos tienen son las familias más grandes y las familias con más recursos son las más pequeñas, ¿no? Con lo cual las casas de las familias con pocos recursos deberían ser las más grandes y las de con más recursos las más pequeñas, ¿no? Entonces, las contradicciones son súper interesantes también. Entonces, planteábamos que esta casa, al no tener un usuario, eso también es algo que desde aquella época venimos repitiendo mucho al final la casa tiene que crecer y tiene que decrecer y tiene que ser flexible y adaptarse a las realidades nuevas de cada familia sin condicionarle la toma de decisiones, ¿no? Que realmente una familia pueda decidir si luego trae a su abuelito a vivir acá y darle una casa cómoda o simplemente ya se van todos y se queda solo la pareja o se queda la madre soltera. Ya sabemos que las tipologías de familia han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, cómo una misma casa puede adaptarse a un sinnúmero de clientes
sin tener los clientes, ¿no? O sea, nosotros nunca tuvimos un cliente más que el promotor. Entonces era difícil como adaptarse a una familia tipo. Y si te fijas, entonces, desde ahí, la división de los dormitorios es hecha con los mismos closets, ya vamos a ver en algunas imágenes. Igual la división del dormitorio de padres. O sea, todo lo de arriba es una planta libre que puede ser modificada en cualquier momento. Obviamente, de nuevo, las instalaciones o todos los temas de aguas y demás se ubican al lado derecho, que es por donde estaba el bloque ciego también en planta baja, para permitir unificar todo el tema de bajantes y de sistemas de salida, ¿no? Al final, esta terminó siendo, diría yo, cómo se explica el proyecto. Hubiéramos obviado todo lo que te conté hasta ahorita porque esto era lo que queríamos lograr, ¿sí? Yo diría que aquí debería haber un título grandote arriba que diga la conciencia de ser parte de este mundo, ¿no? La conciencia de ser ciudadano, de ser parte de la ciudad, de ser vecino. Yo a esa palabra le quiero muchísimo y creo que ha tomado como mucho valor en esta época de pandemia también. Entonces, el ser vecino ya te obliga a ser buen vecino o mal vecino. O sea, no tienes otra opción. Entonces, al menos tienes una referencia de ser bueno o malo, ¿no? Y entonces, como te decía, acá al comienzo, hacia la derecha de la pantalla, está la grada esta que era la circulación pública, el espacio público o el jardín público en el cual incluimos todas las especies que están en el espacio público son especies frutales. En esa época ya nos decía el dueño y nos dice un amigo también que es de ingeniero agrónomo. Hemos luchado mucho en Cuenca porque los espacios públicos tengan árboles frutales, ¿no? Siempre hay como la traba de que todo el mundo te dice, pero es que en los árboles frutales la gente se va a subir y se va a robar las frutas. Nosotros siempre hemos dicho, pero son públicos, o sea, ¿qué te importa que alguien se coja una manzana pública si a la larga es pública, ¿no? Acá seguimos en esa lucha, la gente del municipio y los técnicos que hacen arbolización siguen diciendo que es un problema tener árboles públicos, ¿no? O sea, los árboles deben ser solo ornamentales para que pases viendo, pero no tengas contacto con ellos, ¿no? Entonces aquí sí tuvimos también esa discusión con el cliente, este tema de los árboles frutales, no entendía mucho la lógica de que un arquitecto llegue a decirle, tienes que sembrar un árbol frutal, ¿no? Decía, ya eso verá cualquiera, ¿no? Ya el dueño de la casa pondrá su árbol, ¿no? Nosotros decíamos, no, el árbol tiene que estar ahí porque es arquitectura también. Y ahí entra una discusión que hemos tenido en los últimos tiempos, de que la arquitectura no solamente es construir edificios, ¿no? O construir arquitectura, o edificaciones, o jugar con los materiales, sino también es generar actitudes, relaciones, actividades. O sea, el mundo de las arquitecturas, diría yo, es enorme, ¿no? Y parte más bien desde las relaciones que uno quiere lograr. Entonces, al proponer un árbol de este tipo, frutal al frente, obligabas a que alguien se dedique a tomar esa fruta o a recoger lo caído, pero tienes que salir a cuidar el árbol, ¿no? Era como una noción desde ese punto de vista. Entonces tienes el espacio público, el árbol del medio es el árbol privado, semi-privado, digamos, que es de como el filtro con el área social, y en la parte de atrás tienes la zona esta de convivencia familiar, ¿no? De ahí, los dormitorios de los hijos que están aquí a la izquierda de la pantalla, tienen visión hacia atrás, pero también tienen una ventana pasante, digamos, que atraviesa la casa y te permite seguir en contacto con la ciudad, que siempre estará acá al frente, y tener esa noción de relacionarte con el resto, ¿no? Sin embargo, sigue pasando por el dormitorio de padres, ¿no? Aquí algún rato contábamos el chiste de que interesante tener una ventana hacia el cuarto de padres, pero no saber qué están haciendo los padres porque está bien ubicada la ventana, ¿no? Entonces, a la larga, la altura y todo te permite que en el dormitorio de padres pase cualquier cosa y desde los hijos puedas ver a través de la ventana, ¿no? Entonces, si te fijas, todas las flechas son visuales pasantes, ¿no? Relaciones visuales con el entorno cercano, con los patios de la casa, con los vecinos y con la ciudad siempre. Y este otro tema de que desde la ciudad puedas ver también de alguna forma hacia adentro, sin irrumpir en la privacidad que de hecho es necesaria para que no nos pongan cortinas, ¿no? en las fachadas. Entonces se creó este muro que le veíamos al comienzo de ladrillo, ¿no? Al final también usamos la topografía como un recurso súper interesante para dividir, a su vez,
o mostrar esa individualidad que es necesaria, creemos nosotros, dentro de cada casa, de cada lote, de este condominio, pero que a su vez esa división no te segregue, ¿no? No hay separación tal cual entre casa y casa más que el desnivel del terreno, ¿no? Perdón. Así empezaron como en la época en la que terminamos las casas, todavía no había vía de acceso buena, todavía sigue un poco así. Las casas estaban como recién construidas aquí todavía. Eh, entonces, este era como el espacio que realmente nos interesaba, ¿no? Como que desarrollar este espacio. Igual hubo como mucha, como te decía, la noción esta de arquitectura moderna que nos atrae mucho desde el punto de vista de la economía visual, del orden, de las relaciones, de la claridad en los proyectos que han estado a lo largo de todos los tiempos en la historia de la arquitectura moderna, para nosotros era clave, ¿no? Entonces, si te fijas, era como lograr pocos materiales que resuelvan muchas cosas. Entonces, el ladrillo al frente que hace como de filtro, el ladrillo adentro que le creamos con un formato, ese no existía aquí en Cuenca. Entonces, de nuevo, estuvimos en la misma fábrica trabajando en la cubicación del ladrillo para que sea un ladrillo muy, muy delgadito y te dé como unas fugas visuales interesantes. Y después decidimos hacer el pavimento como muro de contención para que estas franjas de verde realmente como que inunden el espacio y sean continuas, con esta misma noción de que el espacio público es continuo, ¿no? De que no hay casa 1, casa 2, casa 3, casa nada, sino hay un terreno grande donde están asentados los bloques y ya está. Y a su vez decidimos que estos muros en algunas casas podían ser bancas, ¿no? Entonces acá donde están nuestros maestros, el mismo muro se hizo banca, ¿no? Entonces desde el muro que se hace grada, el muro que se hace piso y el muro que se hace banca, ¿no? Más o menos. Y después vienen ya como todas esas intenciones de relaciones, ¿no? Ahí están los maestros cuando estábamos terminando la obra de carpintería, las relaciones que buscábamos, o sea, cuando estás pasando por la calle pública, realmente no verías nada de la casa porque este árbol ahora, en la actualidad, ya es un árbol que está ocupando todo el patio, ¿no? Ya es un árbol que te sirve de filtro hacia la parte social. Y estos ladrillos que están ubicados así te sirven de filtro hasta cierto punto, ¿no? Es decir, que habla mucho de la intimidad. Cuando estás en el espacio público, en este camino que pasa por fuera, las relaciones con la casa y con los seres que habitan esa casa marca su distancia de privacidad. O sea, sí tienes privacidad, estás resguardado. Sin embargo, también creemos que ya cuando estás en el espacio social de sala, como que la vida es menos privada, ¿no? Porque ya es un poco más comunitaria también. Pero sin duda igual el retranquearle esta sala para atrás nos permitió tener esas ventanas continuas de piso-techo que habíamos buscado en otros proyectos. Esto, cuando te vas acercando, vas entrando, cuando ya entras en confianza, como se dice acá, y te vuelves parte de los amigos cercanos de la familia, claro, vas entrando, vas llegando hacia la puerta principal, entonces estos ladrillos empiezan a dejarte ver cosas, cada vez que te acercas un poco más, ves más, hasta que llegas y te paras justo al frente en donde ya tienes igual una relación un poco filtrada con este espacio de circulación vertical que sí creemos que es un ámbito privado, ¿no? Un poco más recluido, escondido. Que está como se ve, si te fijas un poco, todo el esfuerzo arquitectónico, visual, de orden que hicimos con este bloque, ¿no? Con este bloque de servicios que decíamos que es el que ordena un poco la propuesta, se marca mucho acá en la línea de sombra de la viga, ¿no? Hicimos una viga con una forma extraña que permitía separar el piso alto del piso bajo para bajarle la escala a la casa y que se vuelva como mucho más cercana, ¿no? Ahí está igual esta misma línea de hormigón, da la vuelta y gira para acá y la envuelve a este bloque que de nuevo se introduce hacia allá, ¿no? Aquí vamos viendo todo este tema que hablábamos de los filtros. Acá al fondo está la cocina, si se fijan, la cocina acá, la ventana esta que permite relacionarse con el patio de atrás. Y esto es un poco ya desde el patio de atrás, ¿no? Esa conciencia que siempre decíamos de que estás en tu casa, pero eres parte de esa ciudad cercana, ¿no? Entonces, fíjense que la puerta fue pensada desde ahí para que el nivel de antepecho, además, que coincide con el muro de contención, tal vez eso se ve en la otra, en esta, ¿no? Si se fijan, el desnivel que va asumiendo la franja negra, que es el desnivel del terreno,
también se asumen las puestas, ¿no? Como que da una continuidad, baja, de nuevo se marca el negro, que además continúa con la puesta siguiente y así, ¿no? Como que hay un orden dentro de eso. Pero a su vez desde adentro te permite como tener esa relación con la ciudad, ¿no? O sea, sigues viendo mucho de la ciudad, seguirás viendo quién pasa por afuera, etcétera, ¿no? Esta es como una visión tipo 5 de la tarde, esta es una visión nocturna de este mismo espacio. Estas puestas, obviamente, las dos son corredizas, son de madera, para generar como este ambiente mucho más cálido, ¿no? Y esta es la ventana que hablábamos del dormitorio de los hijos, ¿no? Desde aquí puedes ver a través del dormitorio de los papás y ver la ciudad y seguir siendo parte de esa ciudad interesante que nos gusta como resaltarle, ¿no? Aquí es ya un poco viendo como la distribución interna, la sala, el comedor en este espacio, la cocina, visto desde el centro un poco la relación cocina, perdón, sala-comedor, un espacio abierto completamente. Hay que mencionar que esta casa, que parece enorme, realmente es una casa de 140 metros cuadrados, ¿no? Solo que al no tener muchos límites se ve mucho más grande de lo que es. Aquí estaríamos desde la cocina viendo hacia ese tamiz que había para la grada, el espacio de sala, etcétera, ¿no? Aquí ya subiendo, generamos o quisimos resaltar o reforzar, diría yo, más que resaltar, esa noción de estos dos bloques separados por un vínculo, ¿no? Entonces, al lado de acá del fondo, esa pared blanca con la puerta que se está viendo ahí, es como la parte de los padres, y luego del puente es la parte de los hijos, ¿no? Entonces, este puente realmente no toca ninguna de las paredes, sino es como un elemento puente, realmente que une solo dos bloques, con lo que se reforzaba un poco esta idea de bloques independientes, ¿no? Este sería el corredor de los hijos que decíamos que tranquilamente puede ser modificado, ya sea en obra o puede ser modificado posteriormente por los dueños también, que son las paredes, ¿no? Que condicionarían esta primera división de dormitorios, pero que luego pueden ser quitados y unidos, ¿no? O sea, pueden haber dos dormitorios que se hagan uno o hasta tres dormitorios que se hagan uno, ¿no? Perdón. Este era el puente viéndole desde otro ángulo. Igual desde el dormitorio de padres hacia los hijos. Ahí hicimos todo un trabajo de modulación de los paneles del fondo para que no hayan desperdicios. Entonces hay como tres tipos de panel, ¿no? Este y este son el mismo, la puesta es otro. Y este de aquí es como el espacio de sobra de los paneles que va alternándose en todo el panelado, como ya habíamos visto aquí, ¿no? Aquí hay una composición no muy aleatoria entre tres tamaños diferentes de panel, con lo cual nos permitió una variedad, pero a la vez dentro de una homogeneidad interesante, ¿no? Sigue siendo desde ahí. Esta es la ventana que veíamos hace un rato de los padres. Abajo está la sala. Y entonces, amigo, para terminar, luego de haberme extendido un montón, no sé cuánto, esta era la pregunta que yo quería hacerles, ¿no? Tú me decías hace un rato, ojalá hayan muchas preguntas y podamos conversar. Y creo yo que quería dejarles como esta pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué ciudad queremos, hacemos y soñamos, ¿no? Responsabilidad total de los arquitectos en cada actuación, más no responsabilidad total la ciudad en la que vivimos, ¿no? Ahí sabemos que hay temas políticos, económicos que han marcado el desarrollo de las ciudades, pero sí creo yo que deberíamos todos los arquitectos empezar a pensar el compromiso que tenemos al hacer una obra dentro de una ciudad compleja, ¿no? ¿Qué tanto podemos incidir en que las relaciones humanas cambien, en que veamos al otro como el malo, al otro como el pobre, al otro como el sucio, al otro como lo que sea, en función de más bien construir una ciudad en la que nos reconozcamos todos con nuestros valores propios, ¿no? Eso, amigo Luis. Juan Pablo, felicitaciones. Qué gran proyecto y no, que va, no, no te extendiste, por el contrario, creo que todo lo que nos contaste estuvo tan interesante que estábamos como expectantes de todo lo que nos dijiste. Gracias por la intervención. Creo que un proyecto bastante interesante desde toda la parte que nos contaste antes también, ¿no? O sea, creo que esa introducción que nos hiciste desde cómo inició Táctico, esta visión de ciudad que tienen, creo que marca la coherencia de la oficina y de su trabajo,
plasmado en el proyecto. Entonces, estas relaciones que nos contabas de ciudad, estas preguntas que se hacen desde la oficina, que creo que eso es lo interesante de ese proceso de diseño y de ese proceso de análisis, buscar esa coherencia con lo que estás criticando y lograr que en este caso, que tampoco es un proyecto, digamos, una intervención urbana, tenga estas relaciones visuales, tenga esta permeabilidad con este entorno, con este contexto. Entonces, por ese lado, felicitaciones, un muy gran proyecto. Y creo que iniciamos con pie derecho este segmento y muchas gracias, Juan Pablo. Chévere, amigo Luis, muchas gracias a ti más bien. Y no, seguro que mañana Daniel nos contará algo más increíble de su casa naranja también, naranja limón. Y verás, y sí tengo algunas consultas, verás. Primero, esta parte del logo táctico, SEO, implica por lo que es también de comunidad, o soy yo. No, no, es así. O sea, táctico no significa como táctico tal cual, sino significa dos palabras que son tácticas colectivas. Ok, ya, perfecto. El Sí, sí, táctico imaginé. es de tácticas y el co es de colectivo. Oh, perfecto. Sí, sí, sí. Con la introducción que nos hiciste, ya me imaginé que por eso estaban resaltadas la C y la O. Sí, sí, sí. Ah, y sabes que estoy de acuerdo contigo esa pregunta de qué ciudad queremos. Creo que nos cae a nosotros primerito como arquitectos, porque muchas veces creo que hablamos, no sé, me meto en el saco, obviamente, y no quisiera generalizar, pero a veces hablamos de estas ciudades, de una movilidad sostenible, del uso de la bicicleta, y yo me pregunto cuántos arquitectos realmente usamos la bicicleta en la ciudad. Entonces ahí es cuando te lo piensas dos veces, y creo que el hacer ciudad también nace obviamente nace desde nuestra colaboración, no solo desde nuestras ideas o pensamientos, sino también realmente el actuar. Totalmente, claro, sí, totalmente de acuerdo. Eso te decía yo, a ver, este diagrama de flujo que yo te mostré fue una de las razones por las que yo ya no soy parte de la universidad, porque claro, uno de los planificadores, que era decano en esa época, fueron parte de los que hicieron esta ordenanza. Y claro, a la larga fue una ofensa para los técnicos de aquel entonces, que yo cuente cómo una ordenanza puede dirigir o direccionar tanto una actuación arquitectónica que al final si nos dedicáramos solamente a cumplir ordenanzas, terminaríamos haciendo casas igualitas, edificios igualitos, para personas no igualitas, ¿no? Porque las familias son totalmente diversas, ¿no? Entonces, una reflexión súper fuerte que ha nacido desde que yo diría, desde que fui profe, fue la separación enorme que hay entre la teoría y la práctica en el tema arquitectónico, ¿no? Entre la enseñanza y la realidad, diría yo, dentro de las facultades de arquitectura. Y qué bueno que estés más bien dentro de las facultades también enseñando, porque yo diría que ahí hay algo más que un trabajo, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que critico mucho de la academia, ¿no? Esos profes que llegan a una universidad para tener un trabajo, diría yo que están como por algún lado que no deben estar, buscando donde no deben estar, porque la incidencia que tenemos nosotros sobre un montón de personas, imaginémonos que cada año pasan por nuestras manos 200, 300 chicos que aprenden arquitectura y que no tengas en ninguno de esos talleres pronunciamientos sobre la vida, sobre la filosofía, sobre la ciudad, sobre las relaciones humanas, sino solamente hables de arquitectura, eh, como que realmente qué enseñanza estamos dejando en ellos, ¿no? O qué van a salir a hacer cuando salgan. Tal vez nunca se preguntarán este tema de qué ciudad estamos haciendo, ¿no? Claro, el proceso de reflexión, obviamente, y de crítica, creo, de análisis, siempre tiene que ser fundamental en todos los procesos creativos, porque si no termina siendo una repetición de cosas, creo. Y Totalmente. en esta parte con el cliente, y por ejemplo, nos contabas de que de que podías planificar una casa más, y que al final, por ejemplo, cómo fue esta relación con el cliente? ¿Cómo le lograste convencer de que acceda a este tipo de cosas? Porque muchas veces obviamente estamos sujetos como arquitectos a estas decisiones también del promotor, del cliente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa relación y cómo lo lograste convencer, básicamente? Chévere, amigo. A ver, yo te diría dos cosas ahí. Es, es muy real lo que decías, de que muchas veces estamos en manos del cliente. Y me acuerdo alguna frase que decía Mario Roberto Álvarez, ¿no? Cuando existía en Argentina y que algún cliente había llegado y había dicho,
Ah, arquitecto, le traje una foto, quiero que me haga la casa como la foto, ¿no? Y él le había dicho, ¿sabe qué, señora? O señor, no me acuerdo quién era. Sabe que yo como dibujante soy carísimo, pero como arquitecto soy muy barato, ¿no? Entonces, claro, ponía esta reflexión de que, a ver, si quiere que le dé haciendo lo que usted quiere, ¿para qué me viene a ver como arquitecto? ¿No es cierto? Si usted ya tiene resuelta la vida, a la larga haga que le haga otro, ¿no? No me consulte a mí. Y en esa época en la que hablábamos sobre eso en la maestría de proyectos, salió el tema de, claro, Mario Roberto Álvarez, que tenía trabajo por todo lado y que además podía hacer millones de edificios en Argentina, creo que es uno de los arquitectos que más ha construido en metros cuadrados en toda Argentina, podía darse el lujo de decir que no a un cliente, ¿no? La pregunta es, ¿qué ecuatoriano se daría el lujo de decir que no a un proyecto, ¿no? Y entonces esa sería la primera contradicción. Aceptas un poco de todo, pero yo te contaría que ahí, así siendo muy infidente, sí he sido un poco mentiroso. A veces he jugado, he usado esa mentirilla así como chiquita que no hace daño a nadie para convencer a los clientes, como por ejemplo, alguna vez quería hacer una viga, hicimos una viga en un proyecto acá de 20 metros de luz, ¿no? Y cuando hablábamos con el cliente le decía, bueno, a ver, la casa puede tener 8 columnitas que aguanten una viga y ponemos una viga chiquita, o puede hacer una viga de 20 metros, ¿no? Y él decía, pero ¿y qué ventajas tendría? Yo decía, chuta, o sea, bueno, la viga de 20 metros es súper interesante, las conexiones espaciales y bla, 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 bla. Todo lo que sí, obviamente, va a permitir la viga. Pero por ahí algo me preguntó, no me acuerdo, y claro, me acuerdo que a esa pregunta yo respondí con, ah, no, es que el ingeniero estructural nos dijo que si le quitamos eso, se cae la casa, o cosas de ese tipo, ¿no? Que luego ya de que te aceptan y todo y ven que realmente tenías razón en lo que decías, les dices, ah, no, esto era mentira, ¿no? O sea, le conté para que me deje hacer, pero a la larga, fíjese que la casa ganó mucho, ¿no? Y te terminan dando como la razón, ¿no? Alguien decía por ahí también, son cosas que uno va yendo y se te van quedando, ¿no? Algún arquitecto por ahí decía, imagínense cuánto uno estudia para entender la vida y lo que puede producir con arquitectura y cuánto tiempo se toma el promotor, el dueño de la casa, etcétera, para decirte que no, que le cambies o que le modifiques o que hagas cualquier cosa, ¿no? Que realmente no es mucho que ha pensado realmente en la casa. Si quieres tienes esa visión de las cosas, pero por otro lado, Javier García Solera, que es un gran amigo y si puedes invitarle, yo te paso el contacto, sería increíble que él esté en este espacio. Por favor. Es así como uno de los mejores arquitectos europeos para mí, así con todo el respeto. Y es profe, o sea, damos clases juntos en la maestría de proyectos acá en Cuenca, ¿no? Entonces, algún día decía, Juan Pablo, imagínate que yo ya no hago casas desde hace mucho tiempo, o sea, en mi vida he hecho 3 casas, decía él. La casa de mi hermano, la casa de mi mejor amigo y alguna casa para un cliente, ¿no? Y me di cuenta que realmente estoy perdiendo el tiempo porque yo quiero hacer arquitectura súper buena en cuanto a que la gente pueda vivir en ella y usar la arquitectura, ¿no? Pero la gente que me contrata no quiere hacer arquitectura buena, o sea, quiere cualquier cosa. Y entonces te pones a pensar que el ser humano es el único animal que contrata a otro animal a que le haga su casa, ¿no? Porque a la larga los conejos hacen su casa, los pájaros hacen su casa, el perro busca su nido y hace su camita o lo que sea, los pájaros igual, o sea, todo el mundo, todos los animales de la naturaleza no contratan a alguien a que les dé pensando cómo vivir, ¿no? Y a nosotros como arquitectos sí nos toca como pensar como otro debe vivir sin meter como yo quisiera vivir en esa reflexión, ¿no? Es como súper complejo esa parte. Entonces él decía, no, yo desde esa época ya no hago casas porque justamente se condiciona mucho digamos, se oponen mucho mi pensamiento de cómo debe vivir la gente del pensamiento de la gente realmente de cómo quiere vivir, ¿no? Y yo te diría que desde ahí, desde esas mismas reflexiones, para nosotros en el taller fue como clave plantear la arquitectura desde hace, ¿qué te diría yo? Unos 2 años, 3 años, con una frase que hemos puesto en muchas cosas que hemos hecho, y es una pregunta de nuevo, porque tal vez para nosotros cuando aprendimos arquitectura moderna, nos enseñaron mucho el valor de la estética de la arquitectura moderna, ¿no? De cómo las cosas fueron hechas, concebidas y pensadas para que esa arquitectura tenga sentido desde el punto de vista estético, ¿no? Y yo creo que cuando aprendimos esa parte, descuidamos la otra, que tiene de bueno la arquitectura moderna. Entonces ahí salen como dos preguntas. La una, que es,
si la arquitectura debe ser, ¿no es cierto? Solamente debe ser un objeto bien hecho, bien construido, bien pensado, bien resuelto, que no se caiga, que sea durable, pero que además esté correctamente construido, que era lo que nosotros veíamos en esa época, que le otorgaba valor a la arquitectura moderna, tal vez sin conocerle mucho. Ahora que te digo, hemos revisado mucho más, hemos entendido que lo bueno de la arquitectura moderna es lo que permite, ¿no? Siempre hemos contrapuesto lo que la arquitectura puede ser o lo que la arquitectura puede permitir hacer dentro del espacio, ¿no? Entonces ahí, claro, la arquitectura empieza como a cuestionarse, y diría yo que en esta época de coronavirus, más aún, si los espacios deben seguir teniendo nombre, ¿no? Si cuando hacemos un plano debemos seguirle llamando dormitorio, debemos seguirle llamando sala, comedor, cocina, porque a la larga en la época del coronavirus hemos hecho del dormitorio sala de cine, estudio, teletrabajo, en la cocina hemos hecho lavandería. Entonces, claro, recuperando tal vez algo muy valioso de las culturas ancestrales en nuestro país, eh, si visitas, no sé, los shuaras o si visitas estas comunidades un poco distantes de la sociedad, realmente lo que tienen son espacios totalmente unitarios, ¿no? Es un gran salón, la casa oval de los shuaras, por ejemplo, es un gran salón con forma semicircular, si quieren, o circular, ovalada, pero que no tiene actividades, ¿no? Que no tiene actividades definidas, sino que más bien en la noche se tienden las hamacas y la gente duerme, pero en el día se recogen las hamacas y la gente cocina o cosecha, o sea, la casa te permite que hagas lo que quieras en ella, ¿no? A la larga. Entonces esas son un poco las contradicciones que hemos visto desde el punto de vista del racionalismo y el funcionalismo estricto en el cual realmente cada cosa debe tener su nombre, frente a propuestas de la arquitectura moderna que creo yo mucho más avanzadas, como decirte, por ejemplo, el extremo de la casa del Mies de la casa Farnsworth, ¿no? En lo que ya casi nada tiene uso, sino que el mueble define la actividad que desarrollas, ¿no? No, yo creo que esto, justo yo te contaba que este espacio inició hablando con mis estudiantes de cómo la vivienda iba a cambiar y a partir de eso pues se generó el primer ciclo de conversatorios. Y yo les decía, si tú le pones nombre al espacio te vas a condicionar. O sea, si ya le empiezas a pensar que vas a hacer un dormitorio, pues ya ya le vas a poner a la cama y a la tela al frente y se acabó. Y vas a estar como tratando de ver qué forma le das. Entonces, desde esa condición, obviamente, creo que estoy de acuerdo contigo, hay que repensar incluso estas actividades que ahora nos han hecho reformar el uso de espacios, digamos. Nos hemos dado cuenta realmente de cómo son nuestras casas, somos más conscientes de dónde habitamos y de cómo habitamos también. Y de la necesidad de los arquitectos, tal vez, porque hay mucha gente que, Sí, claro, debe estar pasándola re mal, ¿no? claro, claro. Imagínate, me acuerdo que un conversatorio, Guillermo Romero nos decía, una ventana no es una ventana. Imagínate tal vez tener una ventana que te pega al pasar 3 meses encerrado y ves la pared de al lado, 3 meses. Entonces, obviamente, hay que proyectar con mucha más conciencia, seguro. Totalmente, claro. Eh, y bueno, Juan Pablo, y es cuando te fuiste a la fábrica, y es una pregunta que nos hace un saludo para Ivette Salazar. Nos pregunta, dice, el cerramiento de bloques, ¿fue fabricado por ustedes o fue propuesto y realizado por la gente de la obra? Tal vez vieron algún referente o lo crearon desde cero. Y justo eso te iba a preguntar, cuando fueron a la obra, ¿hicieron algunos prototipos, no sé, pruebas? Chévere, amigo, súper buena pregunta. A ver, como te decía, mi historia de niño joven, de esa curiosidad por el material y por jugar, yo creo que la arquitectura es lo que es y nos apasiona tanto porque dentro de ella te diviertes un montón. Pues si perderías esa capacidad de jugar y divertirte, no sé, terminaría siendo, no sé, abogado. Me van a matar los abogados, pero no tienes mucho ámbito de juego, ¿no? Me refería más a eso, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos encanta, o sea, yo tengo que hacer una casa, ahora estamos haciendo una casa de tapial que evolucionó de esta a una casa vacía, ¿no? Para nosotros la casa actual es una casa vacía en donde los muebles realmente hacen las actividades y está como en proceso de construcción. Pues claro, estamos ahorita metiéndonos en el tema del tapial, por ejemplo, ¿no?
estamos trabajando en el tapial, ahí sí hicimos pruebas de la tierra y cosas así. Pero te diría que, claro, ser tan, no sé, poco humildes de decir que nunca hay un precedente a lo que uno hace sería como que el ego del arquitecto está ahí pegando un montón. Para nosotros siempre han habido referentes, ¿no? Cuando estuvimos aquí en Cuenca en la maestría de proyectos, vino un arquitecto al que yo admiro muchísimo, que era Rafael Iglesias, y que obviamente ya no está con nosotros, lamentablemente, pero que tiene una casa de ladrillos perforados, ¿no? Tiene además unas propuestas de iglesias, de centros culturales y demás con ladrillo hueco. Pero como te decía, el ladrillo hueco en esa época para nosotros era el ladrillo industrial al que no queríamos ni relacionarnos porque no tenía realmente gracia. Y era el ladrillo que tenía los huecos rectangulares o cuadrados, ¿no? Ese ladrillo acá en Cuenca hay mucho. Te diría yo que casi todo el mundo construye con ese ladrillo, pero le enluce y le tapa, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos a meter dentro de, te digo, aquí tenemos como eh, no son empresas, porque son familiares, o sea, es como el esposo y la esposa que tienen con sus hijos una tienda de ladrillos, así, casi le llamaría tienda, porque no son de escalas grandes, ¿no? Entonces, el uno hace ladrillo artesanal, que es el que hizo la pared de adentro, la que es de ladrillo sólido, y el otro que hace ladrillo hueco, que es una empresa que, de nuevo, no es empresa, es un tema familiar, que tiene una máquina extrusora de ladrillo, a la cual llegamos cuando yo era profe, golpeando puertas para hacer que los estudiantes vean cómo se fabrican los ladrillos. Y desde ahí, este hombre que es súper innovador, creativo, no es profesional ni nada que se le parezca, nos ha apoyado, ¿no? En todo lo que hemos hecho. Hicimos una tesis para inventarnos unas cubiertas con ladrillo extruido y él dijo, listo, yo pongo las máquinas, ustedes pongan el material, así. Entonces hemos ido compartiendo cosas, ¿no? Y cuando llegamos con esta preocupación de hacer un muro de ladrillo en el cual no se vea casi el cemento, que sí tenga varilla, porque tiene que ser el muro armado, no deje ver la varilla, con él fuimos resolviendo en el taller a la pregunta que hacía, ¿quién era? Ivette, ¿cómo era? ¿El nombre? Ivette, ¿dónde está? Ivette Salazar. Ivette, exacto. Como la pregunta que hacía Ivette. Sí, estuvimos en el taller de él, obviamente, haciendo el ladrillo, porque es un ladrillo extruido, haciendo las pruebas, y con él desarrollamos el molde para que permita sacar el ladrillo con el circulito, ¿no? Entonces, obviamente, cuando él nos propuso lo del círculo, porque lo del círculo fue idea de él, cuando nos argumentó que es un tema estructural y que obviamente la masa del ladrillo es mayor cuando es círculo, porque al quemarse no se triza y no se vuelve ligero y quebrantable o quebradizo, entonces dijimos, listo, pues él sabe más, ni modo, ahí va a círculo. Y siempre hemos trabajado así, o sea, siempre hemos trabajado muy de a mano de los artesanos de acá en cada proyecto que hacemos, ¿no? Sí hemos metido mano, o sea, yo te digo, yo soy un apasionado de meter mano, de batir tierra, de construir en madera, tengo un taller chiquito de carpintería atrás de mi casa, me encanta hacer cosas en madera, y yo te diría que lo único que pusimos algún día como estrategia interesante de ser arquitecto es que tienes que saber mucho de los materiales, mucho, pero mucho, mucho, y la única forma de saber no es de estudiarlos, sino es entenderlos desde el trabajo con ellos, ¿no? Entonces, desde cómo cortar una madera y saber que no puede ser tan preciso el trabajo en madera porque las herramientas no te permiten que eso pase, eh, te permite tener ciertas, diría yo, que limitaciones, pero entender las libertades del material también. En el caso del ladrillo nos pasó lo mismo, el estar con el maestro, el entender que los tamaños de los ladrillos pueden ser unos, porque si no, la temperatura del horno les hace que se tuerzan. O sea, las cosas tienen límites físicos y límites mecánicos, y eso entiendes en obra, ¿no? No hay otra forma. O sea, que un ingeniero me debe estar matando si es que le dices que el tema de cálculo, y sí, el tema de cálculo es perfecto para prever lo que puede pasar, pero la única forma de comprobar es haciendo, no hay otra. Sí. Sí, como dices, o sea, si no aprendes realmente haciendo, es bastante complicado ese de, bueno, así funcionará o así quedará, o esa suposición, ¿no? Claro. Como A alguien ver, decía, creo que era el Chavo, decía, hay que aprender echando a perder las cosas, ¿no? bueno, te ponen bastantes saludos, felicitaciones, muy fan del proyecto. María Camacho, ¿por qué 15 patios? Tal vez me perdí la referencia.
15 patios porque puede sonar contradictorio, pero en este proyecto no nos interesaba construir las casas, sino el espacio de relaciones, ¿no? Entonces, antes que poner 5 casas, nos pareció interesante que, como la reflexión nació desde el espacio público y desde el espacio patio, el nombre del proyecto sea 15 patios, que es lo que realmente tiene, ¿no? Cada casa tiene 3 patios, son 5 casas, 15 patios. Perfecto. Y sabes que a Ah, partir de esa reflexión, de poner nombre a las cosas, nos hemos dado cuenta que yo, al menos, yo tengo como un socio que se llama Omar, yo, pero ahí te voy a hablar yo, no desde táctico, sino desde Juan Pablo Astudillo, me he dado cuenta que las obras que he hecho, todas tienen patio. O sea, yo he visto en el patio la única forma de relaciones dentro del espacio arquitectónico. interesante esas reflexiones también, ya viendo con retrospectiva de tus obras, ¿no? Y justo la siguiente pregunta viene referente a eso. Alexis Guevara, ¿has vuelto a la obra que construiste para ver cómo funciona y cómo está el estado actual? Te pregunto por las ventanas que nos comentabas del dormitorio. Súper. A ver, te voy a contar una anécdota graciosa, ¿no? Este promotor, a la larga, hizo el proyecto, es un familiar, ¿no? Hay que también decir eso. Trabajar con la familia siempre es complicado, pero en este caso especial voy a hablar muy bien de la persona que nos contrató, porque es una persona que realmente confió. O sea, nos dijo, listo, ahí está, haz. Y no se metió mucho más en el proyecto, ¿no? Y eso es una suerte enorme para conseguir proyectos reflexivos también. Pero además estuvo ahí que él puso su proyecto, su confianza en nosotros, pero a su vez mi papá, que tenía un terreno de su herencia, dio el terreno, ¿no? Entonces es un proyecto construido en un terreno de mi papá. Claro, mi papá no tuvo nada que ver en el diseño, en el proyecto, él solamente como que puso como parte del proyecto el terreno. Resulta que a la larga nunca nos pagaron, ninguno de los dos, nunca cobramos por el proyecto. Y como yo te digo, con este promotor, bastante buen cliente, he hecho yo algunos proyectos, ¿no? Le di construyendo su casa en Quito, le di diseñando una casa para nosotros es súper importante las cosas que hacemos, te digo, porque te voy a contar, o sea, le di diseñando la casa de un guardián, pero fue igual de apasionante diseñar la casa de un guardián de 30 metros cuadrados en madera, ¿no? Eh, le dimos haciendo la casa del guardián, le dimos haciendo como la bodega de materiales que él tenía en Jama, y por eso te hablaba de Jama y los condominios, que también son terribles. Entonces, a la larga, digamos que como que se fue acumulando porque nunca cobramos de ningún trabajo con él y nos dijo, ni modo, ahí está, vayan y vivan en una de esas casas. Entonces, ahora una de esas casas es mi casa y está súper bien, o sea, funciona súper bien. Las ventanas no tienen problema, o sea, no pasa nada. Realmente funciona súper bien, ¿no? Todo eso funciona bien. Y como te contaba, ya el árbol está grande, ya claro, desde la calle ya no ves tanto hacia adentro, o sea, sí está funcionando hasta ahora. Perfecto. Santiago Guerrero, bueno, si comenzamos a construir una casa cuadrada, eh, donde todo su entorno sea modular, se pueda convertir y transformarse por cada usuario que pase viviendo ahí, ¿cuál es nuestro deber como arquitecto dentro de una casa que sería en sí solo un cuadrado que lo modificaría cada usuario? Chévere. Súper buena la reflexión, ¿no? Ahí igual te digo como palabras de gente que yo admiro mucho, ¿no? Hay un arquitecto interesantísimo que se llama Pep García, Joseph García se llama eso en español, que estuvo también aquí compartiendo con nosotros y dando clases. Y él decía, al final la arquitectura no es más que humanizar los espacios en aquella época, ¿no? Cuando el auge de los profesores que venían de España en aquellas épocas, ¿no? Con este tema de los Prometeo y cosas así. En esa época se hablaba de humanizar espacios, ¿no? Eh, Cualquier espacio, simplemente dar cabida al ser humano. Yo diría que ahora y con los amigos de Táctico hemos construido esta noción de no solo para el ser humano, ¿no? Sino realmente de construir un espacio para las relaciones interespecies inclusive, ¿no? Entonces, perfecto construir un cuadrado vacío. O sea, hay muchos arquitectos que han hablado de construir el vacío, ¿no? Y que luego sea habitado. Pero yo te diría que la responsabilidad del arquitecto no está tan solo en hacer el espacio vacío, ¿no? Yo creo que hay funciones que sí debe contemplar el arquitecto, como los espacios que en la actualidad son
son espacios que condicionan la vida, como la cocina, por ejemplo, que tiene instalaciones sólidas y rígidas, los baños, por ejemplo, y sería perfecto, o sea, te digo yo, me encantaría hacer un ejercicio con alumnos de saber dónde poner las cosas, ¿no? Simplemente contar con esos tres insumos, un cuadrado perfecto, una cocina y un baño, ¿no? Y ver dónde pones. Y que te des cuenta en esa proyectación que si le pones en un lado al baño y en otro lado a la cocina, condicionas una forma de usar ese espacio, ¿no? O generas formas de usar diferentes del espacio. Si a ese mismo cuadrado lo ubicas en otro lado, las formas de usar ese espacio son totalmente diversas. Entonces, claro, hacer un cuadrado vacío es lo más complejo que puede haber en arquitectura. Si te fijas, la casa Farnsworth que hablábamos hace un rato es un cubo perfecto, o sea, claro, es un rectángulo perfecto. Y claro, la reflexión, ya sabemos que la casa Farnsworth no sirve para nada, que fue todo lo que quieras, o sea, fue un atentado a la arquitectura desde todos los puntos de vista, pero como reflexión de la arquitectura tiene un avance histórico que nos sobrepasa en, no sé, 40 años. O sea, haber llegado a decir la arquitectura no es nada más que límites y actividades, es un desarrollo filosófico interesante de la arquitectura, ¿no? Claro, la señora Farnsworth debe haberle matado al Mies, pero digamos que sirvió como reflexión hasta la actualidad, ¿no? No, claro, oye, es más, me acuerdo, justo se publica ahorita un artículo que les invito a leer, que está en la página, ahorita en mi Facebook, en la revista de la Universidad de la SUAY, que hablábamos de esto, de cómo, un ejercicio que hicimos específicamente de cómo no estandarizar la vivienda con estudiantes hace algún tiempo. Y claro, ahí esto de la casa Farnsworth resulta que ella le termina demandando a mí, porque nunca la pudo ocupar como ella quería. Entonces, al final fue una historia en la que la casa la terminó haciendo él con todos sus postulados, pero que nunca fue útil, digamos, para su clienta. Después de creo que son 3 juicios, él termina ganando el juicio, pero claro, la clienta fue como, ahí viene el debate, no termina satisfaciendo algunas necesidades de X, etcétera. Entonces sí es Sí, bien interesante. se calienta, se enfría, o sea, realmente fue un desastre desde muchos lados. Sí, un desastre. Ahora, también hay que Ah, estar conscientes de que si te das cuenta desde la época de Mías hasta la actualidad, la arquitectura no ha necesitado cambiar mucho porque seguimos dando respuesta a la revolución industrial, ¿no? O sea, lo que sigue condicionando el tamaño de la cocina es la cocina, o la ujú, lavandería es la lavadora, o la cama es la cama, ¿no es cierto? El dormitorio es la cama. sí. El rato que todos esos conceptos de uso cambien, o esos hábitos cambien, la arquitectura va a tener que mutar. O sea, si la cocina se reduce a la mitad y solo tienes que aplastar un botón para que el alimento te salga servido, capaz que nunca vuelves a necesitar cocina, ¿no? Sí. Y eso hablábamos en uno de los comentarios, la importancia también que toma el mobiliario, por ejemplo, en guiar realmente el uso del espacio. Y que muchas veces tú dices, bueno, este espacio quedará así y allá que viene la gente y termina poniendo sus muebles, digamos. También la importancia de reflexionar cómo deberían ser esos muebles también creo que es importante y es un tema también a pensar, ¿no? Que puede incluirse dentro del propio diseño. Totalmente. O sea, ponte en esa reflexión. Para mí el mobiliario es parte de la arquitectura. Tal vez en alguna época yo no hacía el mobiliario de la casa, pero creo ahora cada vez más que si el arquitecto es completamente responsable del mobiliario, ¿no? Algún día debatíamos en la Facultad de Arquitectura de la U de Cuenca cuando yo postulaba que la arquitectura o la enseñanza debería estar centrada también en la vivienda social como hecho importantísimo dentro de la formación. Y ahí el mueble se vuelve indispensable. O sea, la flexibilidad de los espacios en viviendas que tienen 36 metros cuadrados como tiene nuestra norma, pero que acogen a 9 personas dentro de la misma familia, se vuelve básica, ¿no? O sea, tener ahí muros y puestas es insostenible. Entonces ahí sí funciona realmente la casa de día y la casa de noche, ¿no? En lugar de lo que ya conocemos como arquitectura, ¿no? Sí, y también creo que, bueno, el proyecto que nos mostraste, estas divisiones hechas con los muebles, de alguna manera tiene esa función, ¿no? ¿Ya? Totalmente, claro. Puedes quitarle, ahí está parte de la casa Farnsworth, pero sin atentar contra el cliente. Juan Pablo, muchísimas gracias. Me he divertido un montón. Creo que es lo más chévere de este espacio es que aprendo y puedo, o sea, se aprende de muchas formas, ¿no? Tanto del proyecto como de la persona que está al otro lado, de las preguntas, de todo. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé si quieres darnos un comentario final o algo, o algún buen feedback o mal feedback.
Chéverísimo. No, yo justo te agradezco, más bien, Luis, un montón por habernos hecho el llamado, por ser los primeros. Ojalá hayamos estado a la altura de lo que pretendías. Y te agradecemos un montón como táctico, a nombre mío y de Omar. Un abrazo enorme. Y yo te felicitaba antes de empezar justamente y te quiero seguir felicitando y ahora de manera pública. Me parece que es inquietud y te felicitaba también por ser profe y haber asumido el reto de formar o de aprender. Algún día yo cuando era profe decía, lo que más me gusta de ser profe es aprender, no es enseñar, ¿no? Yo de hecho me declaro un ignorante frente a los alumnos en muchos aspectos porque me encanta aprender con ellos, ¿no? Si hay algunas preguntas, los resolvemos juntos y aprendemos todos, ¿no? Y desde ahí se volvía realmente un disfrute ir a dar clases porque terminabas aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces, primero, felicitarte por haber asumido ese reto. Diviértete en ese espacio que te has ganado, disfrútalo y aprende, que serían como las tres cosas valiosas de ser profe, ¿no? Y de ahí, qué chévere que seas un profe inquieto y un arquitecto inquieto, que puedas generar estos espacios interesantísimos para compartir, ¿no? Y desde ahí te felicito, qué chévere que mañana sigue el Daniel. Estaré atento mañana también para oírle a la casa del Daniel, que sé que es muy interesante. Y te sigo, amigo, desde ahora estaré presente en todos los espacios que generes también. Y te hacía la No, invitación, gracias. ojalá podamos hacer algo de nuevo juntos de regreso, ¿no? No, gracias, gracias a ti. Y yo creo que empezamos con pie derecho. Pusiste la vara bien alta, súper buen proyecto. Te agradezco por el tiempo también y por la predisposición. Y sabes que creo que comparto contigo, lo más chévere de ser profe es que en cada clase te cuestionas algo diferente. O sea, con cada estudiante que te dice algo, ves otro panorama. Y es como, al mismo tiempo piensas que o sea, que te crees más en lo que dices, pero también te genera muchas más dudas de las que tenía. Entonces, es súper interesante ser profesor, la verdad. Y oye, muchísimas gracias. Creo que eso sería todo. Gracias a la gente que se conectó. Y bueno, de aquí el video estará ya listo y disponible en YouTube. Gracias, Juan Pablo. Y Yo lo único que quería decirte, ya la última cosa era, te dije algunos nombres en los cuales puedes apoyarte para por seguir favor, y te comentaría lo último, el tema de la vivienda, ¿no? Que bueno que empezaste por ahí. Hay una arquitecta a la que quiero mucho, que fue parte de algunos proyectos conjuntos, que se llama Atsu Aman, que está en Barcelona, perdón, en Madrid. Y ella planteaba una reflexión enorme de lo que ha llegado a Europa en esta época, ¿no? Y decía, al final la casa casi puede resumirse en el baño, ¿no? A ese punto llegaba. Yo todavía creo que no llego allá, ¿no? Yo sigo pensando en el vacío y en las actividades definidas por el usuario. Pero ella decía, es que, a ver, Juan Pablo, yo salgo de mi casa a las 8 de la mañana, desayuno en un café que queda de camino a la universidad. Por lo tanto, ya no necesito cocinar. Almuerzo cerca de la universidad porque doy clases a las 3 de la tarde, ¿no? En la noche regreso y lo primero que hago es ir al baño, ya sea para ducharme, para usar el baño, para lo que sea. Y como ahora tu vida está en las redes o en el mundo digital, el lugar de consulta de las noticias, de los periódicos, ya no es la televisión, ya no es la sala de tele, sino es el celular, y el celular lo revisas sentada en el baño, ¿no? Entonces, a la larga, puedes resumir la casa actual en el baño, ¿no? Y ella te decía, es que hay ocasiones en las que yo ni siquiera duermo en la casa, ¿no? Sino que ya, como las distancias son mucho más grandes, capaz que te quedas en un cuarto, alquilas de un hotel o lo que sea, ¿no? Casi que el dormitorio no es tan necesario tampoco, ¿no? No creo que lleguemos a tal extremo todavía, en el Ecuador al menos, pero sí hay que repensar muchísimo la casa, ¿no? Esta casa definida por usos tan marcados, que además yo te diría que incluye hasta temas de, de género y machismo, muchísimo. O sea, si te pones a pensar la casa desde ahí, la cocina ha sido el lugar de la mujer históricamente, la sala el lugar del hombre históricamente, y esos cambios, por ejemplo, en la actualidad, en la época de pandemia, han hecho que haya violencias enormes en la casa, inclusive con los hijos y demás, ¿no? Entonces, ese hecho de que la cocina sea el lugar cerrado tras de una pared con una puerta, permite que haya violencia tapada, si quieres, inclusive dentro de la cocina, ¿no? Esto hemos hablado mucho con la ATSU. Y un poco lo que te iba a decir es, si quieres hablar de vivienda, la ATSU tiene que estar, amigo, en tu espacio y igual te paso el contacto, escríbele. Tiene unas reflexiones muy grandes sobre la vivienda y te va a servir un montón. no, gracias, Juan Pablo. Y si tienes, obviamente, la idea es que esto siga creciendo como una red.
Así que, no, perfecto. Si tienes gente que pueda venir al espacio recomendada por ti, encantadísimo, de una. Te Es paso, cuestión amigo. ya de cuadrar fechas y se arma. Seguro, te paso, te paso. Sí, porfa. Y algo te iba a decir al final. Bueno, se me fue. Ahí me dices. Sí, por favor, mándame los contactos y de una, ya sería de organizar el resto y ojalá pueda invitarte acá otra vez. Veamos hasta dónde llegamos, qué otras miniseries se arman y seguro nos vamos a poder colaborar. Ahí te estoy molestando de nuevo con todo. Chévere, amigo Luis. No, ya, para lo que necesites, ya sabes, apoyo en lo que necesites, siempre. Perfecto. Gracias a la gente que se conectó y nos vemos el día de mañana.